Seres bellos de las luces y las sombras, hoy voy a estar reaccionando a un video que se llama Diagnóstico de la Humanidad, que dicen las malas lenguas que corrobora información que tuvimos del último video que les dejo por aquí, así es que vamos a ver qué tan cierto es. Me llegó un informe bastante interesante que dice: archivo remitido al Consejo de Civilizaciones Emergentes, sector brazo de Orión, especie observada, Homo sapiens, fase evolutiva, transición cognitiva inestable. A ver qué tan bien se siente que te escuches decir Homo sapiens por ahí. Escríbame en los comentarios quién sintió rarito y quién dijo sí soy. Tal vez todo esto que te digo es solamente una fantasía, una narrativa, pero me parece bastante interesante lo que dice, así que vamos a estudiarlo, vamos a analizar juntos esta especie de tratado de ficción o tal vez de realidad. Dime tú si no, llega un momento en que la realidad ha superado a la ficción entre los intercambios de líneas del tiempo, los tiempos que corren, los tiempos que se regresan, cosas que aparecen, cosas que vemos, cosas que alcanzamos a escuchar pero que no están, y llega un momento en que ya no sabemos qué es qué, así es que pues más bien yo creo que ya todos estamos en estado de ficción, ¿que no? La civilización terrestre no está colapsando, está atravesando una reconfiguración de su sistema operativo mental colectivo. Qué intenso esto, lo vamos a estar hablando más adelante, pero muchas personas interpretan las crisis curativas como un colapso, como un daño. Tengo una hija que cada vez que le pasa así lo interpreta. Pero no nos fijamos que siempre para llegar de un lugar a otro tenemos que pasar por ese microproceso de caos, y que justamente fue lo que dijimos en el video pasado. Así es que no estaban tan equivocados, están hablando de la entropía, así es que vamos por buen camino. Esto es interesante porque coincide con lo que hemos platicado aquí en el canal en los últimos videos sobre lo que está pasando en el inconsciente colectivo. Después dice: los habitantes del planeta interpretan la fase actual como crisis geopolítica, económica o tecnológica. Nuestra evaluación indica que el fenómeno central es epistemológico, el modelo mediante el cual construyen la realidad está mutando. Que fue, sí es cierto, fue justamente lo que dijimos en el video pasado, y que por eso hacemos el mantra de la reorganización celular, mental, emocional, mundial y todas las ALS, porque justamente estamos hablando de eso. Se tiene que pasar por este estado de conflicto, esta entropía, para poder llegar a un nuevo sistema, a una nueva reorganización. Y esto, bueno, está sustentado por leyes de la termodinámica que ni tú ni yo podríamos explicar en este video, pero sí es importante entender que siempre que hay una organización y que se está convirtiendo a un estado nuevo, vamos a pasar por ese estado de conflicto. Pensémoslo en una edad humana, la adolescencia. Justamente entre la niñez y la adultez pasamos por ese estado que pareciera un conflicto donde estamos todos ya en la morición, no solamente el adolescente, sino todos los que estamos a su alrededor. Pero también lo podemos vivir en el momento que estamos, por ejemplo, cambiándonos de casa, entramos en esa entropía, en ese estado de desorganización donde de repente pareciera que nada tiene pies ni cabeza, y poco a poco se empieza a reordenar. Entonces justamente es de lo que están hablando ahorita. El estrés observable no es señal de extinción inminente, es síntoma de actualización forzada. Esto está diciendo que hay algo que nos está forzando a redefinir lo que llamamos realidad. Y después se pone más interesante. Lo que nos está forzando, y de principio es intenso como decir quién nos está forzando y por qué nos está forzando. Ya sé lo que van a empezar a decir, que si los grises, que si los reptilianos, que si los que ustedes quieran. Pero la forzación de la que está hablando Iván en este tratado, ¿se acuerdan que hablábamos desde el año pasado de esta gran malla que se iba a atravesar? Y esta gran malla era una manera de poder ver e interpretar cómo se iba haciendo esta actualización de la realidad. Entonces, en este momento, justamente, es forzarnos a entrar a esta actualización del sistema, a este
nuevo entender, este nuevo existir y este nuevo ser en todos los sentidos. Así es que en este momento, ¿qué nos está forzando? El mismo todo, porque hay algunos que ya han hecho sus actualizaciones, la Tierra ya hizo sus actualizaciones, y de pronto habemos algunos que pudiéramos estarnos quedando atrás. Nuestro código genético en gran parte ya ha hecho sus actualizaciones, pero todo lo que no esté actualizado va a volverse obsoleto. Entonces, en este momento, así como cambiamos de una era análoga a una era digital y de repente estábamos todos justamente en este colapso nervioso, en este momento está pasando lo mismo, pero con nuestra realidad. Porque dice, estado del sistema nervioso planetario. En ciclos recientes, la especie ha conectado la mayoría de sus nodos individuales mediante redes digitales permanentes. Qué interesante esta parte, porque está hablando de que a través de estos aparatitos nosotros hemos conectado parte de nuestra conciencia, es decir, ese micelio del que nos han hablado ya muchas veces con anterioridad en diferentes momentos, que no solamente aplica para las plantas y los árboles que se conectan por debajo de la tierra, sino que nosotros como humanos también tenemos ese micelio. Están hablando de que esto también genera una red a nivel digital con nuestra propia conciencia y nuestro propio ser. Es decir, estamos como duplicándonos a nosotros mismos en ese mundo virtual. Esto ha generado lo que clasificamos como un protocerebro global. Consecuencias observadas: sobrecarga de estímulo informativo, coincido, exposición constante a conflicto simbólico. Miren esto, ay Dios mío, me va a dar la cosa. Es que cuando están hablando de que está habiendo una sobreestimulación, esta parte ya nos la han explicado varias veces. El simulador está sobrecargado con la información de lo que nosotros hemos ido conceptualizando como nueva realidad. Es decir, aquello que yo he querido que sea mi nueva realidad, y díganme si a poco no. Ponte a pensar en los mantras que empezaste a hacer hace 10 años, las visualizaciones, los vision boards, y después cada año hacías uno diferente, y al que querías de marido ahora ya no lo quieres porque ya ahora es tu nuevo ex, y así sucesivamente, y a quien querías que fuera tu suegra el resto de tu vida ahora no la toleras, o se volvió tu mejor amiga, o ahora andas con el hermano del que tú querías que fuera tu nuevo ex, pero ahora te casaste con el hermano. ¿Qué sucede con todas estas realidades? Que todas están empezando a volverse convergentes, pero bien interesante. Se están entrelazando entre ellas, o sea, están haciendo así, pero al mismo tiempo muchas veces son realidades opuestas, porque por acá era, yo quería que Pedrito fuera mi marido y de repente me casé con Panchito, que era su hermano. Entonces, esta realidad que yo solicité está disponible, porque no sé si sabían, pero cada cosa que ustedes anhelan en algún lugar del sistema está activo. No hay nada que tú anheles que no esté activo en algún lugar. Por lo cual, si de repente anhelas ser millonario, adivina qué, hay una realidad donde eso está activo. Y esto está colapsando al sistema por la cantidad de realidades y la cantidad de información que se está generando a través de todo eso que has solicitado. Eso ya también lo hemos platicado en otros videos. Así es que sí, definitivamente este video le está dando a la mera situación de las situaciones. Amplificación algorítmica de emoción, erosión de narrativas únicas dominantes. Justamente eso, ampliación del algoritmo, ampliación en todos los sentidos. Por eso decimos que estamos en un estado de expansión, porque no sé si sabían, pero el universo tiene ciertos límites. Esto ha sido comprobado por gente mucho más inteligente que yo. Pero esos límites del universo se están expandiendo. ¿Por qué? Porque tu conciencia, la mía, nuestras ideas, nuestras realidades, todo está empezando a generar que haya más de todo. De hecho, este gran colapso, nos hablaban la otra vez de que la realidad pasada se vivía a través de la carencia. En este momento se está viviendo con la sobrecarga de posibilidades. Por eso es la expansión del algoritmo.
El organismo colectivo aún no ha desarrollado suficiente alfabetización psicológica para manejar esta densidad de señales. No lo dije en el video pasado, no me voy a inventar cosas. Yo no sé quién está entrando por aquí que está haciendo ruido, muchas gracias. Ahorita no. Pero sí lo hablamos en la entrevista que nos hizo Javier Cuesta, el doctor Saleta y a mí. Y no fui yo quien lo mencionó, estaba explicando Javi que cuando un ser está comenzando a vivir una experiencia, no tiene el vocabulario para podérselo explicar a sí mismo y mucho menos poderlo transmitir. Justamente por eso todavía no estamos en estado de alfabetización. Pero es que imagina lo desesperante que es para seres que todo lo necesitamos transmitir, no tener el cómo explicarlo. Es como si estuviéramos ahorita como... Por supuesto que hay un estado de desesperación. Resultado: ansiedad generalizada y polarización cognitiva. Diagnóstico normal para una especie que transita de cultura jerárquica a red distribuida. Y esto está bastante profundo porque está diciendo que tenemos que saltar de ser una especie donde hay unos pocos que dominan al planeta a una red interconectada de distribución. Chanclas, ¿ven? Justamente fue lo que dijimos en el video pasado. Todo lo que es la oligarquía, la monarquía, la jerarquía y todas las quías ya no van, ya pasaron de moda. Y ahora estamos entrando en un proceso donde va a haber igualdad de circunstancias. Por eso es que muchos, por no decir todos, los estados de gobierno que conocíamos, bajo unos pocos gobernando a muchos, esta historia piramidal, ya no va a funcionar. Pensemos que estábamos así y ahora nos vamos a ir a un tema así, donde todos estamos en completa conectividad y todos estamos en continuo movimiento, ejerciendo diferentes funciones para el bien común. Pero las personas que van a llegar a poder disfrutar de ese estado es porque están en un estado de conciencia colectiva donde están viendo por el bien de todos, por el bien mayor, no por su propio bien. Entonces, si tú todavía crees que hay personas o señalas a personas diciendo es que tú nada más estás viendo por ti, recuerda que cuando señalas con uno, estás volteando para acá. También aquellas personas que siguen pensando, es que los grises, es que los draconianos, es que los reptilianos, es que los estos son los que tienen la culpa. Si seguimos echando culpas, es porque todavía estamos en un estado inmaduro del ser, es decir, todavía estamos en ese estado donde queremos que alguien más nos solucione o donde le estamos echando la culpa porque creemos que nosotros no somos responsables, o más bien queremos lavarnos las manitas para que otros se hagan responsables. Entonces, para poder llegar a este estado en el cual se está hablando y que no solamente lo está mencionando Iván, sino que también lo mencionamos en ese video pasado, es que justamente estamos entrando a esta fase de autogobierno como un sistema, como un organismo donde cada uno toma la responsabilidad de lo que le corresponde. Por ejemplo, a los ojos nadie les tiene que decir, oye, ojos, ¿qué onda? No están viendo. A las manos nadie les tiene que decir, oye, manos, ¿qué onda? Pues que no están agarrando. Al corazón nadie le dice, oye, pues ¿por qué no estás haciendo tu chamba? ¿Por qué nada más estás jalando agua para tu tinaco? Al contrario, el organismo funciona todo en colectivo, apoyándose el uno al otro. Lo mismo va a pasar para nosotros. Por ahí unos señores lo explicaron hace mucho tiempo y todo se transquiversó. Estas personas con unos nombres bien raros, con un concepto bien extraño, un poco adelantado a su época. Cuando me da la tos de Marx, ay no, qué cosa más rara esta tos que me da. Que no es un modelo que jamás se haya implementado, y quien ha dicho que lo implementaron no tienen idea de lo que estaban diciendo, porque en realidad requiere un estado de conciencia muy, muy, muy superior. Y esto no creo que esté hablando de un control mundial, ni de un orden mundial, ni nada de eso, sino visto como una civilización avanzada, como si estuviéramos evolucionando hacia un futuro de unidad. Sigue pensando que están hablando de un orden mundial donde
unos pocos nos van a gobernar a todos a través de una sola moneda, de un solo gobierno, de un solo, no está entendiendo nada, pero no está entendiendo porque sigue en ese estado de echar culpas, en ese estado de díganme qué hago, en estado de soldadito obedecedor y sintiéndose incapaz de responsabilizarse por su propia vida. Aquellos que hablan de que estamos en una cárcel siguen en esa idea de que unos nos están aprisionando a otros o unos están sobre nosotros. En este momento, en esta nueva realidad, cada uno es responsable de lo que está sucediendo. Y todavía se puede poner más canijo. Y después dice reordenamiento geopolítico. La estructura de poder terrestre está migrando de un modelo unipolar a uno multipolar y fragmentado. Las unidades políticas compiten por supremacía tecnológica, control de cadenas energéticas, dominio narrativo, influencia financiera digital. Los conflictos visibles son solo la superficie, el fenómeno profundo es la redistribución del centro de gravedad simbólico. Esto está fuertísimo. Voy a hacer aquí un paréntesis. Los conflictos visibles son solo la superficie, el fenómeno profundo es la redistribución del centro de gravedad simbólico. No sé qué vaya a decir Iván, pero lo que sí les puedo decir es que un centro de gravedad es un centro informativo, es decir, la información es lo que genera el peso que jala. Es por eso que en la película de Interestelar explican que una de las cosas que trasciende todo es la gravedad, porque la gravedad son bancos de información, es decir, son paquetes informativos. Entonces, en los núcleos de los planetas hay bancos enormes informativos. De hecho, toda la realidad tiene que ver con información y con pasar información de un lado para el otro. Entonces, el hecho de que estén diciendo que esté cambiando el centro de gravedad quiere decir que la manera en la que generamos, en la manera en la que gestionamos, en la manera en la que interpretamos, en la manera en la que transmitimos, que eso ya tiene que ver todo con gestión, para que no me empiecen a decir de cosas, pero estoy tratando como de desglosar en diferentes partes, que toda esta narrativa y todo este estado de interpretación es en función de la información que creamos, pero esto se está dando por la manera en la que estamos interpretando ahora, en la manera en la que percibimos ahora, en la manera en la que nos podemos inclusive identificar a nosotros mismos ahora, hacia nosotros y con el colectivo. Entonces, al cambiar la manera en la que me interpreto, me doy cuenta que el único responsable de esta realidad soy yo y no los andromedanos y no los draconianos y no que me están haciendo mal de ojo y no todas estas historias, sino que yo me empodero de mi realidad. En ese momento transformo mi perspectiva, transformo a mi entorno y todo comienza a cambiar. Los códigos informáticos comienzan a volverse otros códigos completamente, que son los que estoy pasando al resto del universo. Así es que ojo. ¿Cuál es el centro de gravedad simbólico de nuestra humanidad? ¿Acaso se está refiriendo a ese centro de gravedad de ambición, poder, materialismo? Y está diciendo este informe que estamos entonces cambiando. Ojalá sea así. Y dice, en términos galácticos, esto es típico cuando una civilización abandona la fase industrial territorial y entra en fase informacional estratégica. Interesante. Después dice, economía como campo de percepción. El sistema económico muestra crecimiento irregular combinado con incertidumbre persistente. Observación clave. El valor ya no se define únicamente por recursos físicos, sino por expectativas colectivas. La especie ha convertido la confianza en activo financiero. Cuando la confianza fluctúa, los mercados reaccionan como sistemas nerviosos expuestos. La economía terrestre es menos una máquina y más un fenómeno psicológico sincronizado. ¡Wow! Y esto coincide de nuevo con esta idea de que todos nosotros, en realidad, pues somos nodos de información y que todo aquello que nosotros estamos pensando y sintiendo, efectivamente está
precisamente moviendo la energía del colectivo. Y es que fíjense, esto lo hemos buscado explicar muchas veces. Muchas personas creen que tienen todavía que hacer, eso existía en el simulador pasado, hacer para tener. Ahora el nuevo modelo, la actualización es ser para ver, ser para materializar, ser para resonar. Y si en el micro funciona así, es decir, mi estado emocional hace que mis finanzas fluctúen, la manera en la que yo me valoro, la manera en la que yo me interpreto, la manera en la que interpreto lo que tengo para darle a la humanidad y la manera en la que valoro lo que los otros me proveen. Y eso hace que cambie la manera en la que me rinden $5 a mí y cómo le rinden distinto al de enfrente, así mismo como de repente llega dinero que no tendría por qué haber llegado, pero llegó porque yo estoy en ese estado de resonancia. Ahora imagínense lo que sucede en el macro cuando todos estamos metiéndole mano a todas las bolsas del mundo. Si tú lo veías algo como completamente lejos de ti, cualquier bolsa, es que no te has fijado que tienes la mano en la bolsa de todos y que todos lo estamos generando. Entonces, evidentemente, si eso funciona así en mi propia billetera, en mis propias cuentas de banco, ¿qué creen que estamos haciendo entre todos en la gran cuenta de banco del mundo? Entonces, cuando ves una noticia, ya sea positiva o negativa, cada uno de nosotros está afectando todo el sistema, y aquí se refiere a la parte de la confianza y cómo todo eso puede modificar diferentes áreas de la humanidad. Y después dice, la especie pierde progresivamente la creencia en autoridades únicas de verdad, y esto genera fragmentación de narrativas, aparición de túneles de realidad divergentes, confusión identitaria colectiva. Lo acabamos de decir hace rato, realidades convergentes y realidades divergentes. Realidades que van más allá de lo que estaba preestablecido, y ahora es como si hubiera un enramado de un montón de realidades al mismo tiempo que tienen que ver con tu estado de conciencia, pero con todos los estados de conciencia que has sido previamente y con los estados de conciencia que vas a hacer en el futuro también. Fragmentación de narrativas, pues es que realmente es como si ninguna de las historias que nos contaran del mundo fuera completa, como si estuviera fragmentada, como si solamente tuviéramos partes de la realidad o de la historia del mundo o de la ciencia o de todo, pero no tuviéramos la fotografía completa. Aparición de túneles de realidad divergentes. Estos son realidades que son totalmente divergentes, son diferentes de lo que la humanidad en su conjunto está, vamos a decir, creando. Se podría estar refiriendo a realidades nunca antes vistas que algunos seres humanos estamos manifestando a nivel subconsciente. Y después dice, desde nuestra perspectiva este fenómeno no es degenerativo, es transición hacia una etapa donde los individuos deben desarrollar metacognición, la capacidad de observar sus propios modelos mentales. No todos los nodos muestran esta capacidad aún. Obviamente lo que está diciendo es que estamos en una transición para que como humanidad aprendamos a observar nuestra propia mente, nuestros propios procesos de pensamiento, lo que ahora vulgarmente o colectivamente o en los tiempos modernos llaman mindfulness, que no es otra cosa que la autoobservación de nuestros propios pensamientos y procesos psicológicos emocionales. Pero miren, yo me voy a ir un paso más. No solamente podría entenderlo yo en este momento con este ser del día de hoy. No solamente lo entendería como el estar en el aquí y el ahora viendo mis pensamientos, que digamos es el paso 1, sino irme todavía más allá, donde yo soy capaz de decir, en este momento estoy visualizando mi realidad desde la carencia. Y hoy estoy entendiendo mi vida desde la carencia. Y tener la capacidad de en 5 minutos decir, y ahorita esto que me acaba de decir esta persona lo estoy viviendo desde el echar culpas. Y por eso es que, miren, hace ratito me pasó con una persona que me estaba contando algo muy personal
Y ese mensaje era del 2024. Nunca apareció en mi Instagram, nunca. Y de pronto me escribe el viernes y ese mensaje sí entra y me dice, eres una farsante, no sé qué. Entiendo el estado de dolor desde donde me escribió en el 2024. Y lo que hice fue decirle, lamento que Instagram haga esto y yo te abrazo y entiendo que en este momento no hay algo que yo pueda hacer para calmar tu dolor. Y es justamente eso, es entender que desde donde estoy tengo diferentes estructuras mentales y que por estados de dolor puedo observar justamente desde el dolor, o puedo generarme una realidad desde la culpa, o puedo generarme una realidad desde la autovaloración o desde el agradecimiento. Por ahí me contaba una señora, nos contaba en el taller de prosperidad, que de pronto le llegó esta información canalizada súper bonita, donde ella decía, no voy a mencionar su nombre porque no sé si quiera que lo diga, pero si no, luego se los escribo en los comentarios, donde ella llegaba con toda la gente y le decía, hola, buenos días, soy millonaria y soy una de las personas más importantes del mundo. Entonces, en ese estado, imagínense lo que estaba co-creando en ese momento, todo le estaba saliendo hermoso y todo le estaba saliendo bien. Pero es darnos cuenta, estoy eligiendo ver la vida desde esta perspectiva hoy, aquí y ahora. De pronto puedo verla desde el enojo, de pronto puedo verla desde el miedo, de pronto puedo verla desde los celos, de pronto puedo verla desde la injusticia. Entonces, cuando yo estoy en ese estado, no solamente es interpretar, estoy emocionalmente así, sino, ¿por qué estoy así? Por ese estado de percepción, por ese marco informativo desde el cual estoy decidiendo ver mi realidad. Espero haya hecho sentido. Y después dice, la inteligencia artificial terrestre ha alcanzado niveles de procesamiento simbólico que desafían la autodefinición humana. Reacción predominante, mezcla de fascinación y temor, coincido. La tecnología no amenaza a la especie, funciona como catalizador de autoconciencia. Les voy a decir algo. Si la inteligencia, y solamente se los voy a dejar ahí, si las inteligencias artificiales están funcionando como catalizadores de nuestra propia percepción y comprensión, así como de nuestra realidad, la realidad que estamos co-creando todo el tiempo, ¿qué pasaría? Ahí se los pongo. Si empezáramos a generar mantras, hechos prompts a través de la inteligencia artificial y no solamente los mencionáramos, como esta historia de esta señora que decía, hola, buenos días, soy millonaria, soy una de las personas más importantes de la creación. Y si eso lo volviéramos un prompt que estuviera escrito en diferentes partes de nuestro entorno, incluida nuestro chat con nuestra inteligencia artificial, ¿qué creen que sucedería? Por ahí, hagan la investigación, hagan a quien le resuene. Quien no le resuene, no haga nada. Y ahí me vienen a escribir qué pasó, porque estamos haciendo unos experimentos bien interesantes. Cada vez que una máquina produce lenguaje o estrategia, obliga a la especie a redefinir su identidad. Es un marcador típico previo a una expansión cognitiva mayor. Pues todo esto, mis queridos amigos, está apuntando a que estamos en una transición hacia algo más grande de lo que podemos siquiera imaginar como humanidad, pero que lo estamos sintiendo como este caos, esta angustia, esta desesperación, pero que no es así, es solamente un proceso. Al menos es lo que entiendo que dice este informe. Después dice, la atención humana se ha convertido en un recurso estratégico. La atención humana se ha convertido en un recurso estratégico. Sistemas digitales optimizan estímulos emocionales intensos. Esto genera ciclos de indignación recurrente. No me voy a meter tanto en lo de la indignación recurrente, pero lo que sí podemos ver es que, y eso lo hablamos en este video de la Tercera Guerra Mundial, porque la Tercera Guerra Mundial no se está peleando en Medio Oriente y no se está generando a través de armas. La Tercera Guerra Mundial es por el control de esto, porque esto es el gran nodo y el gran generador y creador
y editor de realidades. Si alguien quiere hacerse co-creador o convertirse en una persona la cual pueda llevar su realidad al extremo total, solamente necesita apoderarse de dónde estaba llevándote a poner tu atención. Aquí, ojo, quien está decidiendo y quien tiene ese libre albedrío eres tú. Tú decides dónde pones esa atención, pero recuerda que donde pones la atención pones tu energía. Así es que, ojo. Y si se fijan, se relaciona con lo anterior, donde estábamos diciendo, pues bueno, en donde estoy generando ese estado de atención, estoy co-creando algo. Y desde ahí estoy pues colapsando al simulador completo para que me lleve a vivir esa experiencia. Todo el tiempo que estás ahí en las redes, pues produce que continuamente nos sintamos, tú que lo estás viendo, yo que los veo, todos lo que estamos viendo, nos estemos indignando, estemos con esa energía, ¿no? Y después dice, la especie aún no domina la gestión consciente de su atención colectiva, lo que también hemos estado platicando, que pocas personas realmente están eligiendo lo que quieren ver y se están dejando llevar por lo que les está mostrando, vamos a decir, el sistema. La batalla central del planeta no es territorial, es atencional. Señores y señoras, está diciendo que existe una especie de conflicto, una especie de guerra entre comillas por nuestra atención, algo que hemos estado diciendo una y otra vez aquí en este canal. Se identifican tensiones interconectadas, cambio climático y presión ecológica, desigualdad económica, fragmentación política, competencia tecnológica estratégica. Estos factores interactúan como red, no como eventos aislados. Claro, porque todo está interconectado. La especie, o sea nosotros como humanos, comienza a reconocer esta interdependencia. Ese reconocimiento es la señal de madurez emergente. Esa parte está bien bonita, porque significa que cada uno está comenzando a darse cuenta que lo que genero yo afecta al otro, como el efecto mariposa. Y si no saben de qué hablo, vayan a ver la película para que se den cuenta que el pequeño aleteo de una mariposa de un lado del mundo puede generar un gran tifón del otro lado. Así es que aquello que estamos haciendo nosotros está impactando desde el otro lado. Por ahí hay quienes recordarán que hace poquito más de 2 años se estaba hablando nos mencionaban los hermanos pleyadianos como estábamos todos conectados, interconectados por una red micélica, y cómo este micelio estaba conectado de manera directa con 1000 personas, es decir, que habían redes de 1000 personas de manera directa y luego venían como estas conexiones secundarias y terciarias, etcétera, como varios aros, y que cuando uno de nosotros generaba un estado, por ejemplo, poco favorable, podía impactar de manera desfavorable en alguien que estuviera del otro lado del mundo. Y después dice evaluación evolutiva, clasificación actual, adolescente planetaria. Estamos, según este informe, en un momento donde como humanidad, como colectivo, estamos en la adolescencia. Características: búsqueda de identidad como humanidad, rebeldía contra estructuras previas, emocionalidad intensificada, potencial creativo elevado, riesgo de regresión autoritaria si predomina el miedo, proyección probable, bifurcación dependiente del nivel promedio de sofisticación cognitiva. Parte de la bifurcación, porque esta información nos la dieron también desde hace como 2 años, donde hablaban de las 2 tierras, donde unos toman la independencia, o sea, del adolescente pasan al adulto, y otros donde el adolescente se quiere quedar en el adolescente echando culpas, peleando con las estructuras antiguas, sin decidirse tomar el paso y salir de esa casa. Entonces, fíjense, de esta bifurcación, pongan atención en cuál de las 2 tierras vas a vivir tú. Si predomina rigidez, consolidación de estructuras de control centralizado. Si predomina flexibilidad, emergencia de cooperación distribuida avanzada. O sea que está diciendo que mientras estemos conectados con el miedo, con la preocupación, lo más probable es que estemos, sin darnos cuenta, generando estructuras de control centralizado. Así es que para aquellos que se la pasan diciendo
que nos están manipulando, que están ejerciendo control sobre nosotros, que estamos encarcelados, que ya nos cargó el payaso. Es vital que nos demos cuenta de que somos nosotros quienes lo estamos generando. Así es que quien esté todo el tiempo hablando de que cómo nos controlan y no sé qué, ya no lo dije solamente yo, ni lo dijo el Máster Donaldson, también lo están diciendo desde Orión. Así es que ya tú sabes. Pero si tratamos de ser flexibles, tratamos de entender, comprendernos los unos a los otros, entonces surgirá una cooperación distribuida avanzada. Y después dice, conclusión estratégica, la civilización terrestre no enfrenta un apocalipsis inevitable, enfrenta una prueba de elasticidad mental. El desafío no es tecnológico ni exclusivamente político, es psicológico. No sé si sabían, pero en la adolescencia pasamos por algo que se llama poda cerebral, es decir, se cortan ciertas conexiones previas para generar una nueva capacidad de comprensión, es decir, se genera una flexibilidad cerebral y psicológica, más allá de la mental, ¿vale? Porque la mental tiene que ver con la mente universal, estoy hablando del cerebro cerebrado. En este momento lo que están diciendo es justamente eso. Si nosotros seguimos viendo, y eso sí lo dijimos en el video pasado, si nosotros seguimos viendo las cosas blanco, negro, bueno, malo, unos contra otros, es que estamos en estado rígido. Hay muchos grises, hay muchas tonalidades grises. Ya saben que cuando a mí me preguntan, Wendy, ¿esto es bueno o esto es malo? Y el voltearlo a ver cómo es salirte incluso ya no de bueno, medio bueno, regular, medio malo, pésimo, sino salirte hacia nuevas visiones, nuevas escalas, donde nos salimos de ese pensamiento lineal. Es momento de flexibilizarnos. Hay mucha gente que dice, es que todos se contradicen y uno dice uno y tú dices otra cosa y fulano dice otra cosa. Y es justamente eso, es decir, desde el estado de conciencia de esta persona, esta es la realidad que está viviendo, esta es la realidad que está percibiendo y esta es la realidad que está co-creando. Esta otra está percibiendo y está generando y está experimentando desde este otro estado de conciencia y así sucesivamente, y darnos cuenta que todas existen. Y desde ese estado de flexibilidad podemos observar lo que decíamos hace rato, así como yo me puedo observar a mí, yo estoy viendo las cosas desde esta perspectiva, desde este estado de mi realidad, a través de este constructo cerebrado, pues también la otra persona tiene su propio constructo cerebrado y lo está observando desde otra perspectiva y no tiene nada de malo ni de bueno, simplemente es distinto al mío. Físicamente no tenemos la capacidad de ver desde la misma perspectiva, nadie. Si una persona se me pegara ahorita aquí, por más que alcanzara a ver la mayor parte de lo que estoy viendo yo, no lo vería desde el mismo ángulo porque sus ojos estarían colocados más o menos como por aquí. Ya con eso ya cambia la perspectiva. Entonces, físicamente no hay manera y entonces esto nada más es una representación de lo que pasa emocionalmente y de lo que pasa psicológicamente. Por ahí dicen, cada cabeza es un mundo. La especie debe aprender a tolerar ambigüedad sin colapsar en el fanatismo. Tolerar ambigüedad sin colapsar en el fanatismo. Justamente, podemos escuchar a varios comunicadores, podemos escuchar varias filosofías, podemos leer varios libros que pudieran incluso contraponerse entre ellos y tener la facultad de decir, visto desde esta perspectiva tiene mucha lógica, visto desde esta perspectiva tiene mucha lógica, y tienen estas capacidades de poder corroborar desde diversas perspectivas ciertas cosas y desde otras completamente contraponerse o contrapuntearse una contra la otra y coexistir, que esta es la parte más interesante. Gestionar atención consciente, lo que estamos diciendo, sostener múltiples hipótesis sin perder coherencia. Está difícil, pero hay que hacerlo. Actualizar mapas mentales sin desintegrar identidad. Si se logra esta transición, avanzará hacia una fase de civilización informacional madura. Si no, experimentará ciclos adicionales de tensión correctiva. O sea, nos van a dar pau pau en las pompitas o en el traserito. Eso, pues ya, nos pasaron a la morida. No es cierto. Quien no lo haga,
valió que eso. No, no es cierto, no va por ahí. Así que, pues la parte final dice: la señal más prometedora detectada no es tecnológica, es la creciente capacidad de la especie para preguntarse qué modelo de realidad estoy utilizando. Cuando una civilización comienza a cuestionar sus propios marcos perceptivos, ya no está dormida, está en proceso de despertar espiritual. Seguimos monitoreando. Fin del informe 7 alfa. Y tengo los oídos que me van a explotar. No sé quiénes tantos están aquí informándonos. Les digo que desde hace rato ya están moviendo la persiana. Lo que sí les digo, y quiero concluir con esto, este maravilloso video que nos proporcionó Iván Donaldson, y gracias por dejarme reaccionar a él, es que los modelos, si está llegando información que te está generando caos. El otro día estaba viendo una película que se llama El hombre de la tierra, en inglés The Man from Earth, y hablaba, véanla, pero fíjense cómo la gente se empieza a conflictuar sin que nada esté pasando. ¿Por qué el conflicto? Porque cuando yo tengo establecido de manera rígida un modelo de pensamiento y llega un modelo de pensamiento opuesto al mío, no voy a encontrar dónde enchufarlo. Voy a intentar, pero no voy a encontrar dónde enchufarlo, y eso me va a desesperar. La única manera de volvernos flexibles mentalmente es entendiendo. Por ahí decían, yo solo sé que no sé nada. Es decir, tengo un pedazo de la realidad, pero yo no sé mañana si voy a entender otra cosa. Y que lo que está viendo el de enfrente probablemente yo no lo alcanzo a percibir el día de hoy, pero eso no significa que esté mal ni yo ni la otra persona. Entonces es momento de ponernos buzos, caperuzos y hacer nuestra chamba. Así es que pongámonos a dudar de todo. Ya saben, la famosa pregunta, ¿y si no? Hoy tengo razón, ¿y si no? Aquello es rojo, ¿y si no? Y aquí es donde viene la parte interesante de lo que nos estaban comentando. Sin perder la identidad, porque la identidad la genera el ego, y sin ego no puedes jugar en este pequeño simulador. Pues bueno, me parece muy interesante y que nos veamos en este espejo, en este informe, que puede ser cierto, puede que sea simplemente una ficción, pero es interesante cómo está retratando a nuestra especie, a la humanidad, y es interesante vernos reflejados en esto que está diciendo y ver que necesitamos urgentemente controlar nuestra propia atención. ¿A qué le estamos poniendo atención? Y elegir continuamente en el aquí y el ahora, en el presente, qué decido: tener miedo o tener amor. Estar en un estado de paz, de tranquilidad, de armonía, observando, siendo neutral y objetivo, o dejarme llevar por las emociones, por el miedo, por la preocupación, por la angustia. Al final es algo que cada uno de nosotros decide. Y bueno, te mando un abrazo muy muy grande donde quiera que estés. Se despide tu amigo Iván Donaldson. Ahí nos vemos en el espejo. ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad. Y recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Bendiciones a todos, seres de las luces y las sombras. Ha sido un verdadero placer. Bye.